Me llamo Carlos Ramírez, cabo del ejército, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia que se encuentre en los informes oficiales. Es algo que nos pasó en una misión en la selva lacandona, algo que ninguno de nosotros pudo olvidar. Avanzábamos con cautela por la espesura de la selva lacandona. La humedad era sofocante, y el zumbido de los insectos formaba un murmullo constante entre las sombras de los árboles gigantescos. Éramos 5 soldados en una misión de reconocimiento nocturno. Algo estaba asustando a los habitantes de una comunidad aislada y el mando quería respuestas. Yo iba al frente, machete en mano, abriéndome paso entre la vegetación. Atrás, el sargento Medina chequeaba el mapa con su linterna roja, intentando ubicar la posición exacta de un antiguo campamento abandonado. Se decía que décadas atrás, en ese mismo lugar, hubo un enfrentamiento entre el ejército y un grupo de insurgentes. Ninguno de los combatientes fue visto otra vez. «Esto no me gusta», comentó Lara nerviosa. «Aquí hay algo raro». «Déjate de supersticiones», le respondió Medina. Llegamos al punto, revisamos y nos largamos. Pero al llegar, no encontramos un campamento en ruinas. Lo que vimos nos dejó sin palabras. En medio de un claro, entre los árboles retorcidos, había restos de chozas cubiertas de moho, pero lo más extraño era un círculo de huesos humanos apilados, como si hubieran sido dispuestos con algún propósito ritual. «¿Qué chingados es esto?», dije, apuntando mi rifle en todas direcciones. Un crujido resonó entre la maleza. Algo nos observaba. Medina levantó la mano, ordenando silencio. Nos giramos en todas direcciones, tratando de identificar la amenaza. Un olor fétido impregnó el aire. Entonces lo vimos. Una figura alta, huesuda y cubierta de piel rasgada emergió de la oscuridad. Sus ojos eran 2 pozos negros que reflejaban la luz de nuestras linternas. Sus brazos eran demasiado largos, sus dedos terminaban en garras filosas y su boca, plagada de dientes afilados, se curvaba en una sonrisa antinatural. La criatura no corrió hacia nosotros, no gruñó, solo nos miró, como si estuviera decidiendo cuál de nosotros cazar primero. «¡Fuego, fuego!», gritó Medina. Las ráfagas de los rifles iluminaron la selva, pero la criatura se movió con una rapidez imposible, esquivando las balas como si predijera nuestros movimientos. Sentí un golpe en el pecho y caí de espaldas. Sobre mí, la criatura inclinó su rostro sin expresión y me olfateó. Susurró algo incomprensible antes de abrir la mandíbula y lanzar un chillido que nos heló la sangre. «¡Granada!», gritó Lara, lanzando un explosivo hacia la criatura. El estallido sacudió la selva y nos hizo caer al suelo. Cuando el polvo se disipó, la criatura ya no estaba. Solo quedaron huellas extrañas y la sensación de que aún nos estaban observando. Sin esperar órdenes, corrimos de regreso por donde habíamos venido, sin atrevernos a mirar atrás. Cuando finalmente alcanzamos el campamento base, Medina intentó comunicarse con el alto mando, pero la radio solo emitía estática. Aún temblando, noté algo en mi brazo, 3 marcas profundas, como si unas garras me hubieran tocado. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, al revisar los mapas, descubrimos algo aterrador. El campamento al que se suponía que íbamos estaba a más de 10 kilómetros de donde realmente estuvimos. Nadie pudo explicar cómo llegamos ahí, ni qué fue exactamente lo que nos acechó en la oscuridad de la selva. Lo único que sabíamos con certeza era que no estábamos solos, y que algo o alguien había jugado con nosotros. Desde entonces, entre los militares, hay un consejo que pocos se atreven a ignorar. Nunca entres demasiado en la selva, porque hay cosas que no deben ser encontradas. Quién soy en realidad no importa sino lo que viví en ese entonces. Nunca debimos entrar a ese maldito pueblo. Nos dijeron que solo era una zona de contención en el desierto de Sonora, un pueblo sin nombre que fue evacuado hace décadas por razones desconocidas. Mentira.
No lo evacuaron, lo enterraron. Y nosotros, como idiotas, fuimos a destaparlo. Éramos 5 en el escuadrón. La orden era clara: infiltrar la zona, asegurar el perímetro y confirmar la ausencia de hostiles. Pero desde que cruzamos la entrada polvorienta, el silencio nos hizo dudar. Las casas, derrumbadas por el tiempo, tenían marcas de garras en las paredes. No había huellas humanas, ni siquiera de coyotes. Solo ese olor a cobre y carne podrida que se metía en la nariz y no se iba. Gómez fue el primero en ver algo. Movimiento en la casa de la esquina, susurró. Nos acercamos en formación, armas listas. La puerta estaba entreabierta. Entramos. Todo parecía normal. Muebles viejos, fotos familiares descoloridas, polvo cubriendo todo, hasta que revisamos el sótano. Ahí estaban. Cadáveres. No, peor, cuerpos retorcidos, fusionados con la madera y el cemento, como si hubieran intentado salir, pero la estructura misma los hubiera atrapado. Ojos abiertos, bocas congeladas en un grito mudo. Mi estómago se revolvió, pero entonces escuchamos un sonido arriba. Algo se movía en la planta alta. Gómez subió primero. Lo último que escuchamos de él fue un disparo y un grito ahogado. Luego, un golpe seco. Corrimos. En el suelo, solo quedaban su rifle y su casco, chorreando sangre. No había rastro de su cuerpo. Ahí entendimos que no estábamos solos. Algo nos observaba, algo nos cazaba. Nos atrincheramos en la iglesia del pueblo, la única estructura que parecía segura. Desde ahí los vimos, seres que una vez fueron humanos. Sus cuerpos estaban hinchados, deformados, con piel dura como cuero quemado. Algunos tenían extremidades extra, otros se movían a 4 patas como perros rabiosos. No emitían sonido, pero sus ojos brillaban en la oscuridad con una inteligencia que me helaba la sangre. Entonces, atacaron. Reyes cayó primero, arrastrado por una de esas cosas que saltó desde el techo. Intentamos dispararle, pero la criatura se movía demasiado rápido. Sus gritos no duraron mucho. Luego fueron por Morales, lo atraparon en un callejón y lo despedazaron en segundos. El sargento gritó órdenes, pero ya no había escuadrón, solo una carnicería. Corrí. Sé que suena cobarde, pero no había otra opción. Huí por una de las calles en ruinas mientras los gritos se apagaban detrás de mí. No me detuve hasta llegar a la bodega al final del pueblo, donde encontré documentos esparcidos por el suelo. Papeles viejos, informes militares. Ahí lo entendí todo. El pueblo nunca fue evacuado. Fue un campo de pruebas. Proyecto Espectro. Tomaban prisioneros, desertores, civiles que no harían falta, y los usaban para experimentar con armas biológicas. Pero algo salió mal. La infección se salió de control. En lugar de matarlos, los transformó. Así que la solución del gobierno fue sellar el pueblo, borrar su existencia, fingir que nunca pasó. Y ahora nosotros éramos los siguientes. No sé cómo logré salir. Lo último que recuerdo es correr hasta una camioneta abandonada, encenderla con los cables pelados y largarme de ahí a toda velocidad. Uno de esos monstruos saltó sobre el techo, arañando el metal, pero lo sacudí al girar bruscamente en la carretera. Conduje hasta que el sol salió, hasta que el combustible se acabó, hasta que me encontraron. Me dijeron que estuve delirando 2 días. Mis superiores no quisieron escuchar mi historia. El informe oficial dirá que el escuadrón desapareció en una tormenta de arena. Nadie hablará de lo que vimos. Nadie sabrá la verdad. Pero el pueblo sigue ahí. Las cosas que crearon siguen ahí. Y algún día, alguien más cometerá el mismo error que nosotros. Me llamo Ramírez, soldado de la base fronteriza. Nunca pensé que mi primera guardia nocturna en la torre de vigilancia sería algo fuera de lo común. Mi tarea era simple: observar el camino de tierra que se perdía en el horizonte y reportar cualquier movimiento sospechoso. Nada más. Pero esa noche, después de la medianoche,
Algo me sacó de mi letargo. A lo lejos, bajo la luz de la luna, vi a un hombre de pie en medio del camino. La figura vestía un uniforme militar antiguo, de esos que ya no se usaban desde hacía décadas. Sentí un escalofrío en la espalda. Base, aquí Torre 4. Tengo visual de un sujeto en la carretera. No se mueve. Parece un militar. El radio emitió un leve chasquido antes de que la voz del sargento respondiera. Recibido. Torre 4. Confirma detalles. Tomé mis binoculares y enfoqué al hombre. Mi corazón dio un vuelco. El desconocido me miraba fijamente y sonreía. Pero su sonrisa era anormal, forzada, demasiado amplia. Y lo peor de todo, sus ojos no estaban. En sus órbitas solo había dos pozos oscuros. Un sólido golpe sonó en la base de la torre. Solté los binoculares y tomé mi fusil. Contuve la respiración. Un segundo golpe. Luego un tercero, más fuerte. Base, tengo contacto en la torre. Repito, hay contacto aquí abajo. El radio respondió con un zumbido. Estática, nada más. Apunté hacia la escalera. No había nadie. Pero entonces, el aire se volvió denso, pesado. Un susurro se filtró por la cabina de la torre. ¿También me ves? Giré rápidamente. La figura estaba ahí, a mi lado, con su sonrisa congelada y esas cuencas vacías. Apreté el gatillo. El disparo resonó en la noche, pero la sombra se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Desesperado, corrí escaleras abajo. Al llegar al suelo, la torre estaba en completo silencio. El camino de tierra seguía vacío. No había huellas, no había rastro de nada. Al amanecer, mis superiores me encontraron sentado junto a la torre, con la mirada perdida. Apretaba mi fusil con fuerza y no dejaba de murmurar. Me vio primero. Me vio primero. Esa misma tarde me trasladaron a la base. Nunca volví a hablar de lo que ocurrió aquella noche. Pero cuando se revisaron las cámaras de vigilancia, descubrieron algo inquietante. La torre nunca registró movimiento alguno. Y en la grabación de audio, justo después del disparo, se escuchó un susurro. Tú serás el siguiente. El viento silbaba entre las ruinas oxidadas de la base militar, un complejo abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos. Avanzábamos con cautela entre los escombros, iluminando nuestro camino con las linternas de nuestros rifles. Nuestra misión era simple en papel: inspeccionar el lugar tras rumores de actividad ilegal. Sin embargo, la realidad siempre era otra. No me gusta esto, mi sargento, susurró Ortega, con el dedo firme en el gatillo. Este lugar tiene una vibra rara. No respondí. Había algo en el aire, un silencio demasiado denso para ser normal. Las historias sobre bases abandonadas siempre hablaban de narcos, traficantes, pero aquí no había rastros recientes de vida. Solo estructuras corroídas, papeles viejos esparcidos por el suelo y un olor metálico que no podía identificar. Avanzamos hasta la edificación principal, una especie de cuartel con oficinas destrozadas y archivos dispersos. Hojeé uno de los documentos mientras Ortega revisaba los pasillos. De repente, un ruido seco resonó en la distancia. ¿Escuchó eso?, preguntó Ortega, girándose de inmediato. Asentí y levanté mi rifle. Avanzamos en formación, siguiendo el sonido hasta una puerta metálica semiabierta. Detrás, una escalera descendía hacia un sótano apenas iluminado por luces de emergencia intermitentes. Parece que hay alguien abajo, murmuré. Descendimos con precaución, cada escalón crujiendo bajo nuestras botas. Cuando llegamos al final, el espacio se reveló ante nosotros, una serie de pasillos angostos con puertas numeradas, como si fueran celdas. Pero no eran celdas comunes. Adentro había camas de sujeción, instrumentos quirúrgicos viejos y manchas oscuras en las paredes. Esto no es un cuartel, es un laboratorio, susurró Ortega, visiblemente inquieto.
Un golpe seco resonó al fondo del pasillo. Levanté un puño, indicándole a Ortega que se detuviera. De la penumbra emergió una figura tambaleante. A primera vista parecía un hombre común, pero al acercarse, la luz de nuestras linternas reveló su piel lacerada, su uniforme raído y sus ojos en blanco. «¡Alto ahí! ¡Ejército mexicano!», ordené, pero el hombre no respondió. Entonces, de la oscuridad surgieron más figuras, todas en un estado similar, pero no eran zombies ni fantasmas, eran algo peor, sobrevivientes. Hombres que alguna vez habían sido soldados, ahora transformados en algo más. «¡Retirada!», grité, abriendo fuego mientras corríamos de regreso a las escaleras. Pero el problema no era solo lo que había adentro. Afuera, una silueta nos esperaba en la salida. Un hombre con un chaleco antibalas raído y una sonrisa torcida. «Los estábamos esperando», dijo con una voz ronca. Sin pensarlo, Ortega disparó. El hombre cayó al suelo, pero más sombras comenzaron a moverse en la oscuridad. No había tiempo para pensar. Lanzamos una granada de humo y nos escabullimos hacia una salida lateral que habíamos visto antes. Corriendo a través del polvo y el metal oxidado, logramos llegar hasta nuestro vehículo. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. A través del espejo retrovisor, vi cómo la base desaparecía en la distancia, pero las sombras seguían allí, inmóviles, observándonos. Ortega respiraba con dificultad. Me miró y soltó una risa nerviosa. «Nunca más acepto una misión como esta». No respondí. Sabía que esto no había terminado. Solo habíamos escapado, por ahora. Me llamo Vasily Golubev, capitán del Escuadrón Alfa del Ejército ruso. Durante más de una década he servido en operaciones encubiertas, enfrentando amenazas que pocos conocen. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontramos en el Búnker 47. Lo que sucedió allí no debería haber sido olvidado, ni mucho menos repetido. Este es mi testimonio, y si alguien lo encuentra, espero que lo tome como advertencia. El aire dentro del búnker era denso, cargado con un hedor penetrante a metal oxidado y carne podrida. Avanzaba con mi escuadrón a través del laberinto de pasillos gélidos, con las linternas de nuestros fusiles iluminando paredes corroídas por la humedad. La orden era clara: verificar el estado del Búnker 47, una instalación soviética olvidada en lo más profundo de Siberia. Se rumoraba que el lugar albergaba investigaciones clandestinas sobre armas biológicas, pero la verdad se había perdido con el colapso de la Unión Soviética. El equipo de 5 hombres había sido desplegado después de que se captaran transmisiones de radio provenientes del búnker, a pesar de que se suponía que llevaba décadas abandonado. Al entrar, lo primero que encontramos fueron restos humanos. No huesos, sino cuerpos a medio descomponer, como si la muerte los hubiera tomado apenas días atrás. «Esto no tiene sentido», murmuró Sergei, el médico del escuadrón, inspeccionando uno de los cadáveres con su navaja. Los cuerpos no tenían heridas visibles. La piel se veía pálida y ajada, los ojos secos como si hubieran sido drenados de toda humedad. Al mover uno de los cuerpos, Sergei notó algo inquietante. Los vasos sanguíneos se marcaban en la piel como una telaraña negra. «Parece necrosis, pero no natural». Su voz temblaba. Ordené seguir avanzando. Nuestras pisadas resonaban en el silencio, mezcladas con un goteo constante de agua filtrándose por los muros. De pronto, la radio de Anton, el ingeniero, crujió con interferencia. «Ayuda, todavía aquí». Una voz rasposa emergió de la estática. El equipo se paralizó. Al fondo del pasillo, una silueta tambaleante emergió de la penumbra. Era un hombre, vestido con un uniforme soviético raído, con la piel cenicienta y los labios agrietados. «Ayuda», susurró. Levanté mi arma. «¿Quién eres?».
Pero antes de que el hombre pudiera responder, se abalanzó sobre nosotros con una velocidad inhumana. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la boca torcida en un gruñido animal. Disparé. La bala impactó en su pecho, pero el hombre ni se inmutó. ¡Mierda!, gritó Anton mientras vaciaba su cargador. El cuerpo finalmente cayó al suelo convulsionando. De su boca se deslizó una sustancia negra y viscosa. Nos largamos de aquí. Ahora, ordené. Pero cuando nos dimos la vuelta, un grito desgarrador retumbó en el pasillo. Sergei se desplomó al suelo, sujetándose el cuello con desesperación. Las venas de su rostro comenzaron a ennegrecerse, esparciéndose como raíces bajo la piel. ¿Qué demonios? Anton retrocedió horrorizado. «No lo toquen», grité. El cuerpo de Sergei se arqueó de manera antinatural. Su piel comenzó a agrietarse y a soltar un humo oscuro. Con un movimiento brusco, se levantó y dejó escapar un rugido que ya no parecía humano. «Infectado», susurró Oleg con horror. El virus no solo mataba, los transformaba. Disparamos sin dudar. La cabeza de Sergei explotó en una nube de sangre oscura. Pero no teníamos tiempo para procesar lo que había pasado. El búnker comenzó a retumbar con ruidos de cientos de pasos arrastrándose en la oscuridad. «Nos rodearon», gritó Anton retrocediendo hacia la salida. Golpeé mi radio. «Comando Central, aquí equipo Alfa. Misión abortada. Repito, contagio confirmado. Necesitamos extracción inmediata». La radio respondió con estática, y luego una voz fría. «Negativo, Alfa. Nadie sale de Búnker 47. El silencio cayó sobre nosotros. «Estamos jodidos», susurró Oleg. Los gruñidos resonaban en los pasillos. Las sombras comenzaron a moverse. Cuerpos que alguna vez fueron humanos se arrastraban desde cada rincón del búnker. Sin refuerzos, sin escapatoria, cargué mi última bala en la recámara. La última batalla, camaradas. El infierno se desató. Mientras mis compañeros combatían, encontré una salida a través de una compuerta de emergencia. A duras penas logré cerrarla antes de que las criaturas me alcanzaran. Respirando con dificultad, avancé por un túnel de mantenimiento que me llevó fuera del búnker hacia la gélida tundra siberiana. Horas después, emergí en la ventisca. Miré una última vez hacia el búnker y supe que debía desaparecer sin dejar rastro. Soy el único que sabe la verdad, y me aseguraré de que el Búnker 47 nunca vuelva a abrirse.